En este caso me corresponde una ponencia sobre datos crediticios, que es un tipo de datos, una actividad que está obviamente vinculada al tema de protección de datos, pero que tiene una serie de peculiaridades por la importancia que tiene en particular para la toma de decisiones de negocio y para la actividad económica en general. La ponencia está orientada a identificar ciertos elementos a tomar en cuenta en este proceso en el cual se encuentra Ecuador de aprobar una ley de protección de datos, es decir, ciertas peculiaridades o ciertos aspectos que son importantes tener en consideración respecto de los datos crediticios al momento de tener o de aprobar o de discutir un marco general de protección de datos personales. Los países han entrado desde hace una buena cantidad de años en los procesos de obtener unas normas sobre protección de datos personales. Es importante entonces contar con un marco normativo en general. Ahora bien, ese marco normativo en muchos casos viene sobre la base de datos personales, incluyendo los datos crediticios que se vienen utilizando en diversos países desde hace mucho tiempo. Entonces es importante tener las reglas claras para que los agentes, no solamente quienes procesan la información, quienes consultan la información, quienes entregan la información, puedan tener los parámetros adecuados para un buen desarrollo de las actividades. Entonces es importante tener eso como marco general, ¿no? El caso de Perú, Perú tiene su ley de protección de datos, fue aprobada en el año 2011, entró en vigencia con su reglamento en el año 2013 y estamos en la misma línea, es decir, efectivamente los países que probablemente tienen más historia y más recorrido en materia de protección de datos son Argentina y Uruguay, quienes a su vez obtuvieron el reconocimiento como países con niveles de protección adecuados, lo cual implica, por ejemplo, que los datos que vienen pueden ir de la Comunidad Europea a estos países como si fuera un país de la Comunidad Europea. Entonces, eso para efectos de negocios en general, call centers, en fin, hay una serie de negocios que se manejan sobre la base de datos, es bien importante. En el mundo de la privacidad de los datos, algo que ha tomado muchísimo auge en los últimos años es el Big Data Analytics, es decir, que tú tomas grandes cantidades de datos y estos datos los analizas para extraer patrones. Lo que yo voy a hablar es cómo estos patrones pueden llevar a riesgos para la privacidad, pero también cómo un marco legal demasiado estricto podría limitar las posibilidades de investigación que se abren con el Big Data Analytics para muchísimos sectores de la sociedad. Una de las ideas que yo quiero dejar en la charla es que tú necesitas un balance entre proteger los datos de la persona de manera individual para evitar riesgos de identificar de forma única a una persona y revelar, por lo tanto, de forma pública cuáles son sus patrones de movimiento, sus patrones de compra, etcétera, pero al mismo tiempo tener un marco legal que permita a investigadores, por ejemplo, o agencias de ayuda, acumular información de tal manera que esa información luego pueda ser utilizada para la mejora de políticas públicas, para el modelamiento de un brote de cólera, por ejemplo, cuando se habla de salud. Hay muchísimas áreas de aplicación en las cuales se puede utilizar la analítica de grandes cantidades de datos si no tenemos un marco legal que impida a los investigadores hacer su trabajo. El objetivo de la charla es abordar la pregunta específica: ¿por qué una ley de datos podría ser importante para la banca? Y la respuesta es porque con una ley de protección de datos personales, la banca, así como cualquier otro sector económico, va a tener certeza jurídica en el uso seguro y lícito de los datos. Y esto va a permitir al sector financiero mayor bancarización, mayor profundización financiera, que más gente pueda acceder a crédito. Vamos a ojalá poder ver un par de casos de éxito en el mundo sobre el tema de uso de datos por parte de la banca y ver cómo el desarrollo de una ley de protección de datos adecuadamente estructurada ayuda a todos los objetivos de desarrollo de política económica de un país. Actualmente carecemos de un marco legal y este marco legal es indispensable para que todos los actores titulares de los derechos, quienes usan la información, sepan cuál es la cancha y cómo pueden hacer uso legítimo de estos datos. Por eso es importante. La banca ha visto con satisfacción el desarrollo del proyecto de ley, ha participado activamente en esto. ¿Y por qué es interesante para nosotros? Porque, como le digo, la herramienta de los datos hoy por hoy es uno de los instrumentos que más ayudan a la bancarización de la gente. En el Ecuador tan solo 2.5 millones de personas cuentan con información de riesgos crediticios. Es una fracción muy pequeña de la población. El uso de los datos y la habilitación legal para hacer uso de estos datos podría ayudar a una mayor profundización financiera. Mucha gente no cuenta con información de riesgo crediticio que permita que la banca pueda evaluarle adecuadamente para otorgarle un crédito.
con una ley que adecuadamente formulada ayude a acceder a estos datos, esta gente que antes no podía haber accedido a crédito adecuadamente, hoy va a poder hacerlo porque la banca va a poder contar con mayor información, más clara, más completa, que permita hacer uso. La seguridad es uno de los elementos centrales de la protección de cualquier derecho. En el caso de datos de carácter personal, las empresas, los particulares y en general las instituciones que se encarguen de tratar datos de carácter personal, es decir, recolectarlos, comercializarlos, transferirlos, tienen que establecer parámetros de seguridad, no solamente en el plano de política, de manejo, por ejemplo, de información por parte de sus funcionarios, sino estructurales respecto de los sistemas en donde esta información se aloja. Nosotros estamos tratando de promover que la ley incorpore elementos importantes de seguridad que de una u otra manera permitan prevenir la vulneración del acceso, digamos, o la vulneración del dato de carácter personal. En caso de que haya una vulneración, muy difícil evitarlo hoy en día, haya una detección y una adecuada respuesta al respecto, y una reparación, un reconocimiento, de alguna u otra manera una restitución del derecho hacia el titular cuyo derecho ha sido vulnerado. Ahora, la seguridad básicamente se logra precautelando tres aspectos, que es la confidencialidad de la información y de los datos, la disponibilidad de esa información y de esos datos y la integridad. Si cualquiera de esos tres elementos es vulnerado, desafortunadamente estamos hablando de una afectación a los datos de carácter personal. La academia tiene, en mi opinión, un doble rol. En primer lugar, no deja de ser un espacio de debate, de generación de pensamiento, de investigación, en donde lo mínimo que puede hacer es una retribución a la sociedad a través de las personas que se especializan en este aspecto, ya sean estudiantes o docentes, para poder aportar con elementos de información a la construcción de la voluntad de la autoridad, que en última instancia es quien adopta la norma. Pero además, la academia tiene particular interés en el tema de datos de carácter personal porque es una de las instituciones que trata de datos de carácter personal, ¿no?, de todos sus estudiantes, por ejemplo. Entonces, es importante que desde la academia, como les digo, impulsemos no solamente el debate, la conversación, la discusión, enriquecer la postura de la sociedad, contribuir con foros, seminarios y charlas, sino que eventualmente la autoridad pueda tomarnos como lo que somos, como un rol asesor, desinteresado, como un tercero, además que no tiene mayor incidencia en lo que ocurre en lo posterior, para que se enriquezca y se mejore el producto final, que va a ser una ley que nos beneficie a todos. Nosotros hemos conversado con la ciudadanía en general, los responsables de tratamiento, los registradores y aquellas personas que están interesadas en temas de innovación, tecnología, para que puedan contribuir con sus ideas, sus aportes, sus problemáticas sobre la necesidad de una ley de protección de datos personales y aquellos elementos sustanciales que deben contenerla. En esta ocasión tuvimos una mayor participación del sector privado y desde estas perspectivas es importante para ellos esta normativa, ya que contribuye a que reconozcan cuáles son los límites, cuál es el estado de certidumbre necesario para que puedan hacer su trabajo de forma legítima y legal. Hubieron varios temas en realidad. El tema de los datos crediticios causó bastante interés, asimismo el tema de considerar la necesidad de autorización legales o consentimientos informados como elementos sustanciales para el tratamiento de datos personales. También suscitó especial interés en los participantes. Ha sido fabuloso la participación de Guayaquil, las inquietudes, las interrogantes, las afirmaciones nos han permitido hacer una retroalimentación muy pormenorizada, yo diría que hasta completa, de los distintos elementos que tuvimos a discusión. Realmente nos ha hecho sentir que hemos realizado durante este año un buen trabajo porque hemos logrado levantar el interés respecto de actores estratégicos e interesados acerca de la normativa que estamos tratando el día de hoy, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Es evidente que es necesaria la capacitación y eso es lo que nos hemos propuesto, es por eso que nos hemos demorado todo este tiempo en hacerle entender a la gente el valor de los datos personales, tanto en ciudadanía, academia y en profesionales encargados de tratarlos. Nos ha parecido muy interesante este ejercicio y creemos fielmente que la construcción participativa nos llega a conseguir leyes que tengan como objetivo la dinamización de la economía, la productividad y la innovación, así como la protección de los seres humanos que se encuentran atrás de sus datos personales. Me parece muy interesante entender todas las apreciaciones de diferentes integrantes de academia y empresa en general. Nos permite entender una visión hacia una construcción de un proyecto que entienda diferentes contextos. Esto es muy importante. A lo largo de un proyecto de ley debemos pensar en que no es
lo correcto tener una visión única, sino más bien una visión conjunta en la que se pueda participar de todos los criterios que pueden llegar a porvenir. Y entre ellos son exactamente las exposiciones que despliegan varios de estos argumentos que nos invitan a cuestionarnos en muchos de los aspectos de la ley. Gracias a Dios, todas las personas que han asistido a este evento están muy contentas. Les ha gustado la magnitud de los expositores que hemos tenido el día de hoy. Hay bastante acogida, bastante interés en saber sobre este anteproyecto, de aportar con el anteproyecto, lo cual me genera bastante satisfacción. Da a entender la importancia que es al día de hoy tener una ley de protección de datos personales y cómo los expositores incluso están tan interesados que dan de su tiempo, dan de su trabajo para poder asistir, lo cual es muy bueno y muy satisfactorio para todos nosotros. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.